Tenemos una esfera que puede copiar todo y transformarse en lo que ha copiado. Su creador la liberó en esta tierra y la observó. Al principio copió una piedra y permaneció quieta allí. Poco a poco el musgo creció en la piedra, así que también copió el musgo. Luego comenzó a caer nieve. Un lobo herido se derrumbó justo al lado de la piedra. Copió al lobo y obtuvo su primera conciencia. Empezó a tambalearse y también reprodujo la herida, lo que le hizo experimentar el malestar del dolor por primera vez. Pero pronto se recuperó y continuó caminando. Siguió caminando sin ningún propósito. Después de un tiempo regresó al antiguo dueño de este lobo. El dueño estaba muy feliz por su regreso. Al entrar a la casa vio todo nuevo y este cálido sentimiento le hizo querer quedarse aquí para siempre. Luego fue alimentado por el dueño y se fue a dormir. La comida aquí era ahora muy limitada, así que no podían ser exigentes con nada delicioso. Después de comer, el dueño se fue a dormir. Por la mañana salió a cortar leña de las casas alrededor para calentarse. Las personas que vivían aquí con él se fueron hace 5 años en busca de un lugar mejor y más completo para vivir. Solo él se quedó aquí, solo con el perro todo este tiempo. Había querido irse, pero el perro siempre le mordía las piernas para detenerlo, así que tuvo que quedarse. Los adultos le habían dicho que se quedara y cuidara a los ancianos, pero todos se fueron. Los carillones de viento frente a la casa sonaron, haciendo que el niño pensara que todos habían regresado. Pero cuando llegó a casa, la escena solitaria permaneció sin cambios. Los carillones de viento sonaron porque un pez había mordido el anzuelo, un pez muy grande. Por la noche, el chico cortó el pescado y como quería ahorrar leña, decidió comerlo crudo en lugar de cocinarlo. Todavía recordaba las caras de todos los que solían vivir aquí, y realmente quería irse de este lugar. Al día siguiente, él empacó sus cosas con decisión y se fue a buscar un lugar mejor. Después de viajar cierta distancia, ambos descubrieron una piedra con una flecha señalando hacia adelante. Este debe ser un mensaje dejado por todos. Ambos continuaron su viaje y montaron campamento por la noche para descansar. En la mañana continuaron y encontraron otra piedra guía. Pasaron muchos días, cada día era igual al anterior, nada cambiaba. Hasta que un día el chico descubrió un árbol en el camino, lo usó para leña y volvió a la ruta principal cuando vio la piedra. De repente, el chico cayó en un lago frío, su pierna resultó herida, así que tuvo que montar el campamento de nuevo para vendarla y calentar su cuerpo. El niño decidió no regresar porque la comida no se había terminado todavía. El chico continuaría su viaje y mientras tuviera fuerzas seguiría adelante. Caminando continuamente durante 2 días, la herida parecía empeorar. Pero el chico no se rindió porque si la gente no regresaba, debían haber llegado a un lugar realmente bueno. No regresaría solo para morir pudriéndose en esa casa. Sin embargo, el chico descubrió que la siguiente piedra que vio tenía una marca de X en la flecha. Cerca estaban las ruinas de un vehículo descompuesto y tumbas similares a las que había hecho para sus abuelos. El chico sabía lo que había pasado, pero aún intentaba pensar de la manera más positiva posible. Sin embargo, las lágrimas seguían fluyendo. Se preguntaba si podría llegar a un lugar mejor. El chico se rindió y decidió regresar a casa. Ambos vagaron por muchos días para regresar a esa casa en ruinas. El chico había estado deprimido durante muchos días sin molestarse en encender fuego o buscar comida. La herida en la pierna estaba casi sin tratar, por lo que poco a poco empeoró, y luego sucedió lo que tenía que suceder. El chico se sentó en la silla y falleció. El lobo corrió y luego copió la forma del chico y se convirtió en humano. El chico había llegado a un lugar mejor en el cielo, mientras había tomado forma humana y se dirigió al lugar mejor que el chico siempre había querido. A partir de ahora, seguramente conocerá a muchas personas y experimentará muchas más cosas. Luego fue hacia el sur para encontrar más información para su propia evolución. Debido a que carecía de características humanas, junto con la herida en la pierna y casi ningún suplemento nutricional, murió rápidamente, pero cada vez podía renacer nuevamente. Con esta criatura, cada muerte era una transformación. Hasta ahora había muerto 6 veces. La primera vez necesitó 5 días para renacer y para la 6ª vez solo tomó medio día. Finalmente llegó con éxito a la montaña que su dueño anterior había querido alcanzar desesperadamente. Sin embargo, fue atacado inmediatamente por un oso gigante y murió de nuevo. En un pueblo había una niña llamada March. Usualmente jugaba solo con Perona, una chica mayor que vivía cerca. En medio del juego, March fue llamada a casa por sus padres.
La pequeña March realmente quería convertirse en adulta porque ahora solo quedaban 3 niños en el pueblo, y 2 de ellos estaban en esta misma casa. Su madre creía que solo sería considerada adulta cuando pudiera dormir sin mojar la cama. A la mañana siguiente, Perona seguía practicando tiro con arco como de costumbre, pero su habilidad era bastante pobre. March todavía jugaba con animales de peluche. Cuando Perona vino a jugar, de repente sonó una campana. Perona sabía lo que significaba, así que apresuradamente llevó a March montaña abajo. Pero en el camino, ambos fueron detenidos por Ayase, el jefe del consejo de guardias del pueblo. Resultó que la campana de antes era una orden de reunión. March fue llevada de regreso al pueblo y el anciano del pueblo, junto con Ayase, reunió a todos y anunció que habían sido elegidos por el dios que trae prosperidad y paz y tendrían que elegir a una chica pura para ofrecer al dios. El anciano del pueblo examinó a los 3 niños del pueblo y luego eligió a la pequeña March. Todos la felicitaron por ser elegida. Sus padres sonrieron frente a los demás, pero cuando llegaron a casa solo pudieron llorar y disculparse con ella. Ayase vino y reveló que la niña había sido elegida como sacrificio para el dios. El día de la ceremonia, ella participaría en un banquete para despedirse de su familia y luego sería llevada a la montaña como sacrificio para que el dios la comiera. Un año después, regresarían allí para recoger los restos y que la familia los enterrara. March se negó obstinadamente porque no quería morir, sino convertirse en adulta. March no aceptaba que solo ella tenía que morir, pero no tenía otra opción. En los días siguientes, March fue constantemente vigilada por Ayase. Si escapaba, su pequeña hermana sería elegida en su lugar. El día que se la llevaron, March tuvo que despedirse de sus padres para irse. En el camino hacia la montaña, Ayase dijo que cuando March cruzara al otro mundo sería libre de convertirse en adulta como ella quería. De repente, una flecha voló hacia Ayase, y March aprovechó la oportunidad para escapar. Alguien salió corriendo y embistió a Ayase, y luego huyó. Mientras corría, March se tropezó y cayó en un pequeño estanque cercano. Allí, Marzo se encontró accidentalmente con esa criatura inmortal. Cuando 2 soldados llegaron y presenciaron su resurrección, huyeron aterrorizados pensando que era un monstruo. Luego se alejó y la pequeña March intentó hacer preguntas, pero no recibió respuesta, así que lo siguió. La persona que había atacado a Ayase era en realidad Perona. Ella había planeado usar un esqueleto para fingir la muerte de March, pero Ayase decidió dejar a Perona allí porque ciertamente sería castigada. Los 2 soldados regresaron y le dijeron a Ayase que deberían encontrar otro niño porque March estaba con un monstruo. La pequeña March ahora se dio cuenta de que no podía hablar. Ambos tenían hambre cuando vieron un árbol lleno de fruta, así que March subió para recogerla. Cuando se la dio, de repente arrojó la fruta al suelo y se agachó a comer como un lobo como antes. La niña intentó enseñarle a decir gracias, pero no tuvo efecto. La pequeña March recogió fruta y se la comió toda sin dejarle nada, lo que la hizo llorar y subir al árbol para recoger y comer por sí misma. Pero cuando lo vio abajo mirándola, le lanzó algunas para que comiera. El sentimiento de cuidarlo como a un niño le pareció extremadamente interesante a la chica. Cuando se cansó de comer, se fue detrás de un árbol roto a dormir. Esa noche, March soñó con regresar a la aldea después de escapar, solo para ver que los 2 niños restantes eran sacrificados y luego Perona y los aldeanos le dieron la espalda. March se despertó preocupada por lo que había pasado en su sueño, así que decidió regresar. Pero cuando él despertó y no vio a March, siguió a la niña. Ella lanzó fruta para que fuera en otra dirección, pero continuó siguiéndola una y otra vez, haciéndola sentir cada vez más como su madre. Más tarde, March le enseñó cómo sostener la comida, pero todavía la dejaba caer al suelo y comía como un perro. March lo veía como un niño, así que decidió llamarlo Fushi, que significa inmortal. Los 2 soldados estaban ahora vigilando a Perona mientras esperaban que Ayase regresara. Sin embargo, Perona aprovechó su falta de atención para sacar un cuchillo escondido en su zapato y cortar las cuerdas. Cerca, el oso que había matado a Fushi antes se estaba acercando. Justo cuando Perona cortó las cuerdas, el oso gigante apareció con su enorme cuerpo. Las flechas no eran nada para él, y simplemente mató a un soldado con una mordida. Un soldado huyó y el oso luego apuntó a Perona. Ella logró cortar las cuerdas a tiempo y corrió, pero el oso la llevó al borde de un acantilado y la hizo caer. Mientras tanto, Ayase había encontrado a March caminando con Fushi.
Perona fue afortunadamente salvada por las ramas de los árboles y cayó en el estanque donde Marzo había encontrado a Fushi. Marzo ahora se estaba despidiendo de Fushi para regresar con Hayase, pero al presenciar que Marzo se iba, Fushi parecía evolucionar. Gradualmente aprendió el aspecto más importante de ser humano, las emociones. Perona, mientras caminaba, vio frutas mordidas esparcidas en el camino y las siguió. Accidentalmente se encontró con Fushi en el camino y preguntó por March, pero Fushi aún no había aprendido el idioma, así que no pudo responder. Ella se dio cuenta de que la dirección en la que Fushi se dirigía era hacia el altar sacrificial. Mientras tanto, obligaron a Marzo a comer algo que parecía ser medicina por Ayase. Cuando Ayase preguntó sobre Fushi, los soldados lo llamaron el monstruo que habían visto. De repente, el soldado de antes llegó y les informó que estaban en peligro por el oso. Según ellos, ese oso era el dios al que querían sacrificar Marzo. Los soldados asustados querían regresar, pero Ayase quería continuar y usar un desvío para llegar al altar. March se quedó dormida después de tomar la medicina. Luego Hayase la llevó al altar. Ella y los soldados entraron, limpiaron los huesos del sacrificio anterior, colocaron a March allí y la ataron firmemente. Luego escuchó ruidos fuertes acercándose, era ese oso gigante. Se lanzó hacia adentro y en ese momento Perona también corrió hacia adentro. Ayase ignoró esto pensando que Perona sería solo otra presa para el oso. Perona intentó usar su cuchillo para cortar las cuerdas, pero su cuchillo no estaba lo suficientemente afilado. Entonces el oso se acercó y la apartó con su pata. En ese momento Fushi entró. Ayase ignoró esto y cerró la puerta, pero cuando reconoció a Fushi, ella y los soldados subieron a las murallas para observar. Vieron a Fushi siendo mordido en la cabeza por el oso, pero usó sus patas para abrir las mandíbulas del oso y escapar. Luego se transformó de nuevo en un lobo y comenzó a atacar y morder al oso. No importaba cómo atacaba el oso, Fushi siempre podía regenerarse. Luego mordió el cuello del oso, causándole dolor y haciéndolo lanzar a Fushi lejos. Pero Fushi seguía regresando, esquivando los ataques del oso y subiendo para morder su nariz. Fushi mordió fuerte, causando más dolor al oso mientras lo destrozaba. Pero siendo inmortal, Fushi salió ileso y luego le mordió la nariz. El oso luchó en vano y luego murió. Esa noche, March se despertó sin saber lo que había pasado. De repente, Hayase se acercó y usó su lanza para cortar las cuerdas de March, dándole a ella y a Perona una opción: morir aquí o seguirla de regreso a su país y aceptar dejar su aldea atrás. Perona decidió seguirla, así que hizo que la gente llevara tanto al oso como a Fushi con ellos. Fushi luego fue con March, y Perona aún tenía miedo de Fushi debido a su naturaleza peligrosa, pero solo se agachó para comer la fruta que March había dejado caer y dijo «Gracias», como March le había enseñado antes. Hace muchos años, Perona fue elegida como sacrificio, pero su hermana mayor la engañó para que se escondiera en un árbol y comiera la comida que su hermana había preparado para sobrevivir. Después de una semana, Perona regresó al pueblo y fue despreciada por los aldeanos porque había escapado de ser sacrificada y había provocado que su hermana fuera sacrificada en su lugar. Ella fue excluida y expulsada del pueblo. En su desesperación, huyó y vio lo que parecía ser el pie amputado de su hermana, lo que la aterrorizó. De vuelta al presente, no sabía qué expresión había tenido su hermana al enfrentar la muerte. Todavía estaban de camino al país de Ayase. Marzo todavía estaba ocupado alimentando a Fushi y enseñándole a hablar. Perona reconoció a la anciana que había elegido a Marzo antes, pero les mostró que era una criminal. En realidad, había dos tribus en esta tierra. El pueblo de Marzo pertenecía a la tribu Ninon, mientras que Ayase era de la tribu Yanom. La gente de Yanom siempre había planeado apoderarse de la tierra de Ninon, pero exteriormente fingían querer ayudar a la gente de Ninon a realizar sus rituales. Usaron a una criminal como la anciana para engañarlos e interferir con su ceremonia de sacrificio. Gradualmente, el pueblo Ninon sería invadido espiritualmente por el pueblo Yanom sin darse cuenta. Perona odiaba al pueblo Ninon porque estaban dispuestos a abandonar a su propia gente solo para seguir sus llamadas creencias. Perona estaba decidida a poner fin a esta costumbre bárbara, pero la anciana creía que era imposible porque el pueblo Ninon estaba ciegamente devoto a su fe. Luego Fushi orinó en el carrito, obligando a Hayase a dejar que se detuvieran para un baño. Cuando March bajó a Fushi, de repente recordó la imagen de su antiguo maestro y se transformó de nuevo en forma humana. Solo entonces March se dio cuenta de que el perro que los había estado siguiendo era en realidad Fushi.
A Parona también le sorprendió que March conociera a esta criatura inmortal. Parona se preguntó si Fushi podría encontrar sentido en su vida interminable. Al anochecer, Hayase los había llevado exitosamente al país del pueblo Yanom, que era más avanzado y moderno que el pueblo de March. Hayase les dejó comer lo que quisieran y dijo que ella pagaría. Mientras se divertían, March recordó a sus padres y se puso triste. De repente, vieron una tienda postal cercana. March entró queriendo enviar una carta a sus padres, pero cuando el dueño supo que sus padres eran de Ninon, pareció dudarlo. Allá se explicó que la gente de Ninon era analfabeta, así que incluso si March escribiera algo, sus padres no podrían leerlo. March entonces hizo huellas de manos con tinta en el papel, pensando que sus padres entenderían esto. Sin embargo, nadie sabía la dirección exacta de sus padres, ya que había más de 40 pueblos en Ninon, y no sabían a cuál enviar la carta. Parona decidió guardar la carta y la enviarían una vez que supieran la dirección. Luego fueron a cenar donde Ayase tuvo que enseñarles a usar los palillos. Mientras Fushi comía brochetas de dulces, se pinchó la boca con un palo y sangró, pero poco después aprendió la forma correcta de comer. De repente, March y Parona se desmayaron. Claramente, Ayase tenía algún plan. Luego llevó a Fushi ante sus superiores y reportó cómo había derrotado al dios oso. Para probar la inmortalidad de Fushi, trajeron a un prisionero para apuñalarlo. Fushi se recuperó rápidamente y creó una lanza que atravesó el hombro del hombre. Fushi ahora aprendió sobre el dolor y continuó siendo torturado y atacado, pero cuando intentó escapar transformándose en un lobo, Ayase le disparó con una flecha, haciéndolo colapsar a medio camino. Luego arrojó a Fushi junto a March para que la niña pudiera calmarlo. March sacó la flecha para Fushi y buscó a Parona. La chica mayor estaba en el piso superior y le pidió a March que atara una flecha a una cuerda y se la enviara. También le pidió a March que le mandara algo de la piel de Fushi. Fushi de repente corrió a una esquina de la celda y comenzó a cavar para salir afuera. Ambos vieron al oso que estaba allí y parecía que no estaba muerto, sino solo exhausto por sus heridas. March se dio cuenta de que su espalda estaba llena de flechas y quería tratarlo. De repente, Haya se regresó, diciendo que no pudo encontrar a nadie dispuesto a vigilar al oso. Al encontrar a March, le asignó a la niña la tarea de vigilar al oso, razonando que incluso si el oso se la comiera, no importaría. En los días siguientes, March vigiló al oso mientras cuidaba de Fushi, mientras que Parona, arriba, planeaba su fuga. Ella ayudaría a la anciana a escapar y juntas dominarían a los guardias para sacar a March de allí. Ella quería llevarse parte de la piel y el pelaje del oso de vuelta al pueblo para demostrarles que ya no necesitaban el ritual de sacrificio. March logró quitar todas las flechas del cuerpo del oso y se hizo amigo de él. Ella creía que el oso eventualmente volvería a donde pertenecía sin ser atacado por humanos nuevamente. Sin embargo, se escuchó un gracias y el oso falleció oficialmente. Parona sabía sobre esto y decidió que necesitaba actuar pronto. Esa noche salió para obtener evidencia del oso antes de que su cuerpo fuera llevado al día siguiente. Mientras escalaba, resbaló, pero se había preparado atando una cuerda de antemano. Sin embargo, la cuerda se rompió, obligándola a balancearse rápidamente hacia un almacén cercano. Ella bajó con éxito al almacén, pero un soldado la atrapó. Cuando intentó agredirla, ella inmediatamente se defendió y robó sus pertenencias. Parona, ahora vestida con el uniforme del soldado, fue a buscar a March para ayudarla a ella y a Fushi a escapar. Ella abrió la celda de la prisión para March y no se olvidó de liberar a la anciana también. Luego los condujo a una ruta de escape a través de un desagüe y le dijo a la anciana que guiara a March primero. Cuando March miró para ver qué estaba planeando hacer Parona, la vio a punto de dañar al oso, y la niña le pidió a Parona que se detuviera. La niña no aceptaría que Parona hiciera esto, aunque creía que el oso estaba muerto. Pero Parona necesitaba parte de su piel para probar a los aldeanos que nunca volverían a sacrificar niños. Parona trató de explicarle a March que lo que estaba haciendo ayudaría al oso a hacer el bien, pero March se negó tercamente. Parona no quería perder más tiempo allí, así que cedió a los deseos de March y se fue con ella, pensando que tendría que explicar las cosas verbalmente a los aldeanos en su lugar. Mientras escapaban en un carro tirado por caballos, March compartió sus planes para cuando creciera, creyendo que los aldeanos estarían felices de verla de nuevo. El camino se volvió más accidentado, así que la anciana quiso cambiar de conductor. El carro comenzó a incendiarse en una esquina, obligando a Parona a apagarlo.
De repente fueron atacados y Parona tenía equipo listo para bloquear las flechas. Ella disparó de vuelta con su arco, pero sin éxito, y Hayase ofreció dejarlos vivir si entregaban a Fushi. Por supuesto, March se negó, así que los soldados se subieron al carro. Parona tuvo que luchar y pateó a uno fuera del carro, mientras que March, queriendo ayudar, saltó para bloquear una flecha destinada a Parona. En ese momento, las emociones surgieron dentro de Fushi, quien saltó y se transformó en un oso, golpeando a Hayase. Luego, Fushi se descontroló por el pueblo. Parona se dio cuenta de que March estaba gravemente herido y trató de vendar la herida para detener el sangrado, pero una lesión así era demasiado para un niño. March susurró sus últimas palabras antes de fallecer. Parona estaba devastada porque desde que llegó al pueblo siempre había vivido sola y March era la única niña y persona que interactuaba con ella. La niña pequeña siempre se consideró a sí misma y a Parona como padres de las muñecas, pero ahora March tenía que dejar a Parona para que fuera su madre en su lugar. La anciana solo podía seguir conduciendo, pero Parona abrazó a March y saltó del carro. Ella fue hacia Fushi, quien se transformó de nuevo en forma humana para ver. Parona se acercó a Ayase con un arma, con la intención de enfrentarse a ella. March comenzó a tener visiones de sí misma regresando a casa con sus padres y creciendo, pero no podía ver a Fushi en ningún lugar. Entonces se dio cuenta de que estaba presenciando la ciudad devastada causada por Fushi, con Parona apuntando una lanza a Hayase. Intentó llamar a Parona, pero la barrera entre la vida y la muerte impidió que Parona escuchara. Parona sintió que no podía vivir sin March y planeaba seguirla. March le rogó a Parona que se detuviera y pidió ayuda a Fushi. De alguna manera, Fushi escuchó y detuvo a Parona. Luego se transformó en un oso para llevarla. Parona fue llevada de vuelta al pueblo por Fushi. Todos reconocieron a Fushi como el dios oso que veneraban y se llenaron de temor. De repente apareció Parona y los padres de March se preguntaron dónde había estado durante medio año. Ella les entregó la carta de marzo junto con los restos de su hija. El padre de March se culpó a sí mismo por no proteger a su hija. Cuando escucharon que venían las personas de Jinanda, Parona le dijo a Fushi que huyera, sabiendo que lo estaban persiguiendo. Fushi parecía entender y tristemente se transformó en un lobo antes de irse. Parona entonces descubrió a Hayase siguiendo a Fushi y le disparó con la misma flecha que mató a March. Realmente quería matarla, pero solo logró herirle el brazo. Después de presenciar esta segunda muerte justo ante sus ojos, Fushi cambió significativamente. Continuó buscando nuevos estímulos, pasando la mayor parte del tiempo en forma de lobo para decidir su dirección por el olfato. No le gustaba transformarse en oso, ya que esa forma solo traía dolor. Ocasionalmente se transformaba en forma humana, pero no hacía mucho con ella. Cuando tenía hambre, se transformaba en la forma de marzo para trepar árboles y recoger fruta. Luego detectó un aroma familiar, el de la anciana. Se acercó a ella y ella pensó que la habían abandonado en medio del viaje, lo que provocó que se perdiera y tuviera que mendigar para sobrevivir. Creía que March seguía viva hasta que vio a Fushi acercarse, mirar la mancha de sangre de March y transformarse de nuevo en la forma de un adolescente. Entonces se dio cuenta de que era Fushi. Fushi continuó vagando sin rumbo, así que ella lo siguió. Tras pasar varios días sin comer, se agotó intentando seguirle el paso a Fushi. Al ver su muslo, ella tuvo hambre e intentó morderlo, pero él se transformó en un lobo y gruñó. Luego se transformó en marzo, trepó a un árbol y comió fruta solo. Ella también quería comer, así que él le lanzó algunas y bajó exigiendo agradecimientos. Ella le agradeció para hacerle feliz y cuando vio un mapa sacó papel para copiarlo. Fushi parecía interesado en escribir, así que ella le enseñó cómo hacerlo y quería que la siguiera para enseñarle sobre escritura y vivir como un humano. La anciana, cuyo nombre era Pyorun, enseñó a Fushi cómo escribir los nombres de las personas que había conocido. Le enseñó cómo nombrar las cosas a su alrededor, beber agua como un humano, comer como un humano y decir delicioso después de comer en lugar de solo gracias. Los dos viajaron y aprendieron juntos hasta que llegaron a una aldea pesquera costera. Fushi ahora sabía cómo hacer preguntas y recordaba las palabras que había aprendido. Hablaba cada vez más claramente, contándole a Pyorun sobre su deseo de crecer como Marche había querido. Antes de conocerla, siempre había viajado solo hasta que alguien le daba de comer. Aunque no sabía su nombre, los recordaba claramente y ahora usaba su forma para vivir. Esa noche, Pyorun se dio cuenta de que habían llegado a su tierra natal, un país que a menudo está en guerra con Yananda.
planeaba quedarse la noche antes de visitar a un conocido. Mientras dormía, Fushi fue atacado repentinamente por una criatura sobrenatural que atravesó su cuerpo. Se transformó de nuevo en un lobo y vio a la criatura transformarse en la forma de un adolescente. De repente, el tiempo se detuvo y una entidad espiritual le informó a Fushi que esta forma era suya y que había sido robada por la criatura. En pocas palabras, este era el enemigo de Fushi y necesitaba luchar para recuperar esa forma. Fushi atacó y la entidad explicó que esta criatura tenía un núcleo y existía para robar las formas de transformación de Fushi. Luego, la forma de lobo fue atravesada y robada, obligando a Fushi a cambiar a la forma de oso para luchar. Aunque el oso era grande, logró agarrar al lobo e intentó aplastarlo, pero le apuñaló la mano a Fushi e intentó tomar también la forma de oso. Fushi actuó lo más rápido posible y expuso el núcleo de la criatura, pero ya había tomado la forma de oso, obligando a Fushi a usar la forma de Marche para escapar. Trepó a un árbol y saltó a la ubicación del núcleo de la criatura, intentando extraerlo. La criatura usó ramas de árbol para alejar a Fushi, pero esto en realidad ayudó a sacar su núcleo, haciendo que dejara de funcionar y se secara. Todas las formas fueron devueltas a Fushi. Cuando se preguntó qué era esta entidad, el ser se reveló como el creador de Fushi, quien deseaba cambiar el mundo. Sin embargo, criaturas como la que acaban de luchar fueron enviadas para detener a Fushi. Se volverían a encontrar, pero por ahora era mejor que Fushi disfrutara. Pyorun no sabía lo que acababa de suceder y Fushi no se lo dijo. A la mañana siguiente, Fushi y Pyorun llegaron a la casa del amante de ella y conocieron a un chico extraño que llevaba una máscara transparente parecida a un lagarto. Volviendo en el tiempo, había dos hermanos llamados Shin y Gugu, que siempre soñaban con tener mucho dinero para vivir en una gran mansión. En las mañanas habituales, Gugu iba al mercado local a vender las verduras que le daba su maestro. Allí, el chico siempre se sentía atraído por una joven de edad similar, cuyo nombre no conocía. Después de que el mercado cerró, Gugu regresó a su refugio y encontró a Shin hablando con tres desconocidos, quienes según su hermano eran sus amigos. El joven no tuvo más remedio que creer lo que su hermano decía. Más tarde, el niño revisó su caja de dinero y descubrió que faltaba dinero, sospechando que su hermano lo había tomado. Pero Gugu no podía sospechar de su único familiar, por lo que escondió la caja de dinero en el tronco de un árbol cercano y se fue a comer pan solo con un perro callejero que encontró. Al día siguiente, Gugu se encontró con el mismo perro al que había alimentado ayer y al mismo tiempo escuchó a alguien llamando al perro. Siguiendo la voz, conoció a la joven de la que estaba secretamente enamorado. El chico devolvió el perro a su dueña y fue recompensado con un anillo de oro por la chica. Si se vende, el dinero podría durar toda una vida. Eso es un poco exagerado. Gugu regresó feliz con un anillo en la mano, pero luego se dio cuenta de que la caja de dinero estaba completamente vacía con solo una carta dentro, y Shin había desaparecido sin dejar rastro. Deambulando tristemente por la colina, Gugu miró el camión de troncos y se preguntó si debería lanzarse a él para terminar con todo. De repente, un tronco cayó del camión y casi golpea a Gugu, haciéndolo abandonar ese pensamiento tonto. El conductor bajó para pedir disculpas y le pidió al chico que vigilara el tronco mientras buscaba ayuda. Sin embargo, el tronco comenzó a deslizarse colina abajo y al final estaba la joven recogiendo flores. Gugu saltó para empujarla y salvarla mientras él caía colina abajo con el tronco. Más trágicamente, el tronco grande aplastó la cara del niño. Gugu entonces supo que la chica que le gustaba se llamaba Rin cuando escuchó a su padre pedir ayuda desde arriba mientras Gugu yacía bajo el tronco sin que nadie le prestara atención. El niño permaneció allí hasta la tarde cuando un viejo vendedor de licor cercano lo encontró y lo llevó a recibir tratamiento. Cuando recuperó la conciencia, Gugu vio que su rostro había sido completamente destruido, así que usó esta máscara para ocultar su feo rostro. De vuelta al presente, cuando Fushi y la señora Oran entraron a la casa, se encontraron con Gugu. La señora Oran luego llevó a todos afuera para demostrar las habilidades de Fushi al viejo vendedor de licor. Gugu estaba muy fascinado por las habilidades de Fushi, así que le ofreció su amistad y llevó a Fushi a un recorrido. Durante la cena, la señora Oran y el viejo vendedor de licores discutieron formas de usar a Fushi para ganar dinero. Pero Gugu se levantó para proteger a Fushi porque el chico se había acercado y veía a Fushi como un miembro de la familia. A la tarde siguiente, Rin, la chica que Gugu había salvado ese día, pasó por allí, pero vino a comprar. Estaba interesada y quería saber su nombre, pero Gugu pensó que su amor platónico se estaba fijando en él cuando en realidad estaba interesada en Fushi.
Esa noche Gugu lloraba y en su tristeza el anciano apareció y aconsejó al chico que se acostumbrara a la vida gradualmente, diciendo que para triunfar uno debe aceptar tanto las experiencias amargas como las dulces. Solo esas palabras le dieron al chico una nueva esperanza y de inmediato salió a entrenar con ganas. Tanto la pareja de ancianos como Fushi solo pudieron sonreír ante la inocencia de Gugu. Temprano a la mañana siguiente, Rin fue a la licorería para preguntar al anciano si podía trabajar allí. Al ver que ella era bonita y estaba dispuesta a trabajar gratis, el anciano aceptó de inmediato. Todos sabían seguramente que la razón por la que ella aceptó trabajar allí era por un cierto joven inmortal guapo. Durante la cena, el anciano advirtió a Fushi que no usara sus poderes frente a Rin, para que los lugareños no atrajeran atención no deseada. Mientras limpiaban y lavaban los platos, Gugu y Fushi descubrieron que si algún objeto lastimaba a Fushi, él podía replicar esas herramientas. Por supuesto, solo objetos con forma, no cosas sin forma como el fuego. Sin embargo, Gugu cortó la mano de Fushi, haciéndolo llorar de dolor. Gugu le dijo a Fushi que si algo duele y no le gusta, debe hablar para que otros lo sepan. A la mañana siguiente, Rin fue a la licorería para encontrar a Fushi, y convenientemente le preguntó a Gugu cómo curar la cicatriz en su mano. Gugu corrió a buscar al anciano para preguntar cómo tratar a su enamorada. Entonces, el anciano sacó el licor medicinal del cuerpo de Gugu, revelando que durante la cirugía para salvar la vida de Gugu, había implantado licor en los órganos internos de Gugu, lo que hizo que el chico se enojara y horrorizara con el extraño pasatiempo del anciano, haciéndolo huir de este lugar en 4 patas. Se fue, pero nadie en la casa se molestó en buscarlo. Incluso Fushi, que era bastante cercano a Gugu, no quería buscarlo, probablemente todavía molesto porque Gugu lo lastimó. Pero ahora sin Gugu nadie haría el trabajo doméstico, así que Fushi decidió hacerse cargo de las tareas del hogar de Gugu. Sin embargo, el estilo de cocina de Fushi, que no estaba adecuado para el consumo humano, hizo que todos se sintieran aprensivos. Mientras tanto, Gugu buscaba diligentemente nuevo trabajo, ignorando los rumores de los residentes locales que lo llamaban un monstruo. Gugu regresó con su antiguo empleador, quien aceptó volver a contratarlo e incluso le ofreció un lugar para quedarse. Sin embargo, el hijo del empleador mostró odio hacia la cara monstruosa de Gugu, por lo que Gugu fue lo suficientemente considerado como para rechazar vivir con ellos. Habiendo ya ganado una reputación, Gugu se quitó la máscara para mostrarles su rostro deformado, y aceptó ser etiquetado como un monstruo. Mientras tanto, las cosas no iban bien para Fushi. Sintiendo que ser un lobo no era suficiente, Fushi decidió convertirse en un oso para divertirse. Como oso, Fushi fue de la casa al campo, logrando de alguna manera destruir todas las papas del anciano mientras cavaba. Fushi incluso se convirtió en un oso en la cocina. Al darse cuenta de su incompetencia, Fushi pidió a la señora Oren orientación con las tareas del hogar. La anciana le dijo a Fushi que buscara a Gugu y le pidiera que enseñara en su lugar. Rin luego le llevó té y le preguntó por qué la anciana no ayudaría, a lo que ella respondió que no debían malcriar demasiado a Fushi, ya que esto les ayudaría a volverse más humanos. La situación de Gugu era realmente lamentable en este momento. Después de quitarse la máscara, los aldeanos vecinos constantemente se burlaban de él. Aún peor, el hijo de su empleador vino a su cabaña para insultarlo, diciéndole al chico que se mantuviera alejado de su padre, ya que le estaba trayendo vergüenza. Gugu no quería causar problemas a aquellos que habían sido amables con él, así que se fue. Intentó encontrar trabajo, pero todos los que veían su cara reaccionaban con miedo y palabras crueles. Cuando ya casi no le quedaba dinero, Gugu recordó el anillo que Rin le había dado y fue a una casa de empeño, pero en el último momento cambió de opinión sobre venderlo. Mientras deambulaba por las calles, Gugu se encontró con su hermano, Shin, quien lo había abandonado en el pasado. El bondadoso chico le dio el anillo a Shin y se fue, esperando que su hermano pudiera comenzar de nuevo. Mientras dormía en una choza para refugiarse de la lluvia, Gugu fue capturado de repente por 2 extraños que pensaban que podían venderlo. En ese momento, Fushi apareció para rescatarlo en forma de oso, asustando a los captores. Así, Fushi y Gugu se reconciliaron. Después, usaron la forma de oso para asustar a la gente del pueblo. Cuando Fushi preguntó cuándo volverían a la casa del vendedor de vino, el chico no quería regresar, todavía molesto por lo que había hecho el hombre mayor. Debido a que no había comido durante muchos días, Gugu se desmayó y Fushi lo llevó de regreso a la cabaña. Fushi logró crear mucha comida para el niño al estimular su subconsciente. Cuanto más fuerte es la estimulación, más profundo es el recuerdo, lo que facilita la replicación de la comida.
Después de comer hasta llenarse, los dos hablaron. Gugu compartió que una vez vivió en una casa lujosa, llena de comida con sus padres y 2 hermanas menores, viviendo felizmente con su familia. Pero un día, debido al trabajo, esa familia se mudó y dejó a Gugu y Shin atrás. Resultó que las personas que Gugu pensaba que eran su familia solo eran sus empleadores, y solo Shin había estado allí para criarlo desde su nacimiento, pero eventualmente incluso Shin lo dejó. Pero ahora Gugu tenía a Fushi, a quien el chico consideraba más que familia. Incluso deseaba que cuando muriera Fushi tomara esta forma para recordarlo siempre. Esa tarde, Rin encontró a ambos usando su cachorro. Ella les informó que el anciano había reflexionado sobre sus acciones y realmente quería que Gugu regresara. Pero tras perder su máscara, Gugu temía ser ridiculizado por los aldeanos y se negó a salir. Sin embargo, Fushi dijo que esto era un asunto pequeño y corrió a buscar una para Gugu, dejándolo avergonzado a solas con su enamorada. Al ver a Gugu demasiado tímido para decir algo, Rin comenzó a hablar de sí misma. En realidad, no le gustaba su familia, siempre bajo la estricta supervisión de sus padres sin ninguna libertad, por lo que a menudo se escapaba de casa. Después de eso, Rin le dio a Gugu la máscara que solía usar cuando se escabullía y le dijo que no importaba lo que fuera Gugu, siempre estaría dispuesta a abrir su corazón para entenderlo. Al escuchar a su amor decir esto, Gugu no pudo esconderse en la tienda para siempre. Fushi, después de buscar durante mucho tiempo, finalmente encontró la máscara de Gugu en el estanque, y al mismo tiempo conoció a la persona que lo creó. Advirtió a Fushi que no pensara que la paz duraría para siempre, ya que los enemigos siempre estaban esperando para atacarlo. Por otro lado, después de que Gugu liberó a Rin del soldado que su familia contrató para traerla de vuelta, ambos se reunieron con Fushi. Gugu se volvió a poner su máscara y le dio la otra a Rin porque no quería que otros la notaran. Después de caminar un rato, el grupo fue visto por la sirvienta cercana de Rin. Habiendo cuidado de Rin desde la infancia, ¿cómo podría el sirviente no reconocerla incluso con la máscara puesta? Gugu no quería dejarla llevarse a Rin de vuelta, así que le agarró la mano y corrió hacia el bosque. Fushi se transformó en marzo para distraer al sirviente y así ambos pudieran escapar. Como había advertido el creador, después de la batalla anterior, parecía que Fushi no había aprendido ninguna lección. Esta vez, el misterioso enemigo volvió y capturó a Fushi. Al escuchar los gritos de ayuda del sirviente de Rin, ambos niños regresaron para comprobar y vieron que el enemigo había robado la forma de marzo de Fushi. Cuando se enfrentaba al enemigo, Gugu fue atacado, pero Fushi saltó para bloquear el ataque. El monstruo usó cuerdas para atarlos a ambos, obligando a Fushi a transformarse en un oso para liberarse, pero el monstruo luego lanzó a Gugu y apuñaló a Fushi, continuando robando sus habilidades de transformación. Gugu logró levantarse, mareado y vomitando el alcohol de su cuerpo, y la antorcha cercana encendió el alcohol en el suelo. A Gugu se le ocurrió la idea de escupir fuego para quemar al enemigo, pero desafortunadamente había vomitado todo el alcohol de su cuerpo. El muchacho le dijo a Fushi que aguantara mientras él corría de regreso a la casa del anciano para conseguir más alcohol y volver para ayudar a Fushi. Cuando llegó, Gugu vio a la familia de Rin obligándola a dejar la casa del anciano. Gugu, afectado por el alcohol, se tambaleó borracho, ignorando todo lo que sucedía a su alrededor. Se acercó y le pidió al anciano que lo llenara de alcohol para poder ir a salvar a Fushi. Luego, el chico borracho defendió a su amor frente a los padres de ella y declaró con valentía que él era el hombre que más amaba a Rin. Luego se fue para regresar a la pelea. La criatura hostil se había transformado en un oso para entonces, pero con su cuerpo lleno de alcohol, Gugu rápidamente escupió una gran llama que incineró al enemigo. Siguiendo la luz que emanaba del enemigo derrotado, Gugu vio la verdadera forma de Fushi. Fushi había vuelto a su forma de piedra después de perder todas sus transformaciones, pero gracias a la ayuda de Gugu, logró recuperar todas las formas que había perdido. Regresaron al amanecer y como la familia de Rin estaba ahí, Gugu mostró sus habilidades culinarias preparando un gran banquete para todos. Afuera, el creador habló con Fushi, revelando que las criaturas que lo atacaron eran Nokirs, cuya existencia tenía como propósito destruir este mundo. Él pidió que Fushi se fuera para fortalecerse, porque cuando los Nokirs pierden, siempre aprenden de sus derrotas, y cuando regresen, Fushi perdería todas sus formas y recuerdos, convirtiéndose en nada más que una piedra como antes. Fushi tercamente desobedeció al creador porque todavía tenía a Gugu, creyendo que Gugu lucharía junto a él.
pero parecía que el creador ya conocía el destino de Fushi, así que no dijo mucho más antes de irse. Pasaron muchos años y Gugu se había convertido en un joven fuerte gracias a un entrenamiento diligente. Gracias a lo que aprendió de Gugu, Fushi ahora sabía cocinar muy bien, había crecido más alto y hablaba más fluidamente que antes. El cumpleaños de Rin se acercaba y ella invitó a Fushi y Gugu a asistir. Fushi no se había transformado ni una sola vez en los últimos 4 años. Había crecido naturalmente y la razón por la que no se transformó fue, en primer lugar, porque afortunadamente los Nokirs no habían atacado, y en segundo lugar, porque Fushi quería intentar vivir sin transformarse como el grupo de Gugu. Esto lo llevó a tener menos estímulos y experiencias, y la experiencia que obtuvo durante este tiempo fue principalmente sobre la vida normal. Mientras estudiaba costura, Rin preguntó sobre la comida favorita de Gugu. Fushi reveló que era cangrejo de río, así que Rin planeó prepararlo para la fiesta. No sabía qué más le gustaba a Gugu, pero Fushi pensó que a Gugu le gustaría cualquier cosa si venía de Rin. Rin reveló que sus padres pronto la obligarían a casarse con alguien que nunca había conocido. Ella le explicó a Fushi lo que significaba el matrimonio y creía que uno solo debería casarse con alguien que le guste. Fushi notó que la persona que parecía gustarle era Gugu, ya que él también parecía gustarle a ella. Luego Fushi le dio al anciano una toalla para el sudor que había hecho. Mientras tanto, afuera, Gugu se encontró accidentalmente con su hermano, Shin. Shin no entendía por qué Gugu llevaba una máscara, pero mencionó que había estado buscándolo todo este tiempo y se alegraba de ver que su hermano estaba bien. Gugu preguntó enojado por qué Shin estaba aquí. Lady Oran, al enterarse de la llegada del hermano de Gugu, salió para ver. Shin quería disculparse con Gugu por haber sido engañado en el pasado, pero Gugu creía que esa era la verdadera naturaleza de Shin. Él lo había abandonado y se había ido. Shin no podía negar esto, pero aún así quería devolverle el anillo a Gugu, quien lo rechazó tirándolo lejos. Shin había estado buscando a Gugu durante 4 años. Había trabajado y ganado un ingreso estable siendo el dueño de una tienda de herramientas agrícolas. Aunque su sueño de construir una mansión todavía estaba lejano, quería lograrlo con Gugu. Sin embargo, Gugu se negó, explicando que desde que fue abandonado había sufrido, pero lo había superado. Las personas a su alrededor ahora eran sus tesoros más preciados. Un anciano excéntrico pero genio que era su benefactor, la sabia e interesante Lady Oran, la gentil Rin y Fushi, a quien apreciaba como a un hermano. Le dijo a Shin que no intentara llevárselo de esta familia nuevamente. Shin tuvo que aceptar los deseos de su hermano y dejar que Gugu continuara trabajando. Le dijo a Gugu que pidiera su ayuda cada vez que la necesitara, ya que eso era lo único que podía hacer por su hermano. Luego Shin se reunió con todos e intentó devolver el anillo. El anciano lo tomó y cuando Rin lo vio recordó que era el anillo que su padre había hecho para ella. Ella se lo había dado a la persona que ayudó a encontrar a su perro perdido, quien coincidencialmente resultó ser Gugu, a quien le gustaba. Más tarde, ella llevó el anillo para encontrar a Gugu y lo encontró durmiendo. Intentó ponerle el anillo en el dedo, pero su mano era demasiado grande y lo despertó sorprendido. Rin quería que Gugu le confesara, ya que anteriormente había declarado que ella era la que más le gustaba delante de sus padres. Gugu no recordaba esto porque estaba borracho en ese momento, lo cual la molestó y se fue, exigiendo que asistiera a su fiesta de cumpleaños. El anciano explicó que este era el efecto del alcohol sacando a relucir los verdaderos sentimientos, y pensó que Gugu estaba en problemas, pero estaba contento por él. Luego, el anciano le dio a Gugu una máscara nueva especialmente hecha para ayudarlo a lidiar con monstruos. Esta máscara tenía un sistema de encendido incorporado que le permitía respirar fuego sin necesidad de una antorcha. Gugu luego se vistió para asistir a la fiesta de cumpleaños de Rin. Mientras el anciano observaba a Gugu y Fushi partir, se emocionó. Aunque Gugu solo estaría fuera por un día, lo que le conmovió fue ver cómo Gugu había madurado. Lamentó no poder presenciar todo el crecimiento de Gugu antes de morir. Gugu quería comprar un regalo para Rin y recordó el tipo de flor que ella había admirado antes, así que compró una. Cuando llegaron a la casa de Rin, entraron y Gugu se sirvió comida casualmente, causando que la gente chismeara, aunque a él no le importó mucho. Rin salió a saludarlos a ambos y Gugu mostró su nueva máscara. Cuando Gugu intentó mencionar el incidente anterior, Rin evitó tímidamente el tema. Ella aceptó las verduras de Fushi y Gugu le presentó su flor, pero accidentalmente le recordó a Rin un accidente del pasado. Gugu se sintió incómodo por no saber esto, pero Rin lo aceptó y entró.
Su madre quería tirarla, pero Rin quería guardarla porque era de Gugu. Mientras tanto, afuera, un joven estaba criticando a Gugu por usar una máscara de manera grosera en el evento, pero Gugu se negó a quitársela, lo que llevó a una pequeña pelea que Rin tuvo que salir a detener. Después de eso, el padre de Rin la presentó a su prometido arreglado, y se les permitió salir y hablar. Gugu vio a Rin, y riendo y divirtiéndose con esa persona. Me sentía un poco desanimado y estaba a punto de irme. Fushi quería que Gugu no se rindiera tan rápido, pero Gugu ya había aceptado estar en desventaja y simplemente se fue. Más tarde, Rin corrió hacia Gugu y se disculpó por lo que sucedió antes. Luego le preguntó por qué llevaba una máscara y él le dijo la verdad, que su cara fue aplastada por una viga de madera que cayó porque tuvo que salvar a alguien que estaba en el camino de esa viga. Sin embargo, él todavía sentía que había dejado una cicatriz en el brazo de esa persona, haciéndola sentir avergonzada, pero ella pensaba que las heridas de Gugu eran más graves. Ella confesó que sabía que Gugu era quien la había salvado antes, pero ahora estaba segura de ello. De repente, el suelo donde estaba Gugu se rompió, provocando que cayera. El creador vino a encontrarse con Fushi y le informó que los Knockers habían regresado y se habían arraigado en toda esta mansión. Fushi estaba a punto de ir a buscar a Gugu cuando vio que la casa estaba a punto de colapsar, así que se transformó en un oso para sostener la casa y permitir que todos escaparan. Gugu se agarró a una lengua que crecía de las rocas y fue levantado por alguien arriba. Entró para encontrar a Fushi y vio que Fushi todavía sostenía el techo porque los padres de Rin no habían salido todavía. Tuvo que sacar a ambos y volvió a buscar a Fushi. Rin no quería que Gugu se metiera en peligro, pero él consideraba que la hermandad era más importante que las chicas. Cuando Gugu entró, vio que Fushi había vuelto a su forma de hace 4 años. Apareció un monstruo oso de piedra para atacar. Gugu respiró fuego, pero este era de piedra, por lo que no fue afectado por el fuego. El oso golpeó una vez, causando que el suelo se partiera en dos y haciendo que ambos cayeran hacia un montón de estacas abajo. Fushi transformó sus extremidades en flechas para clavarlas en la cara de piedra y trepar. Pero esos tentáculos estaban juntando el suelo de nuevo, entonces Fushi se transformó en March para trepar y luego levantó a Gugu también. Gugu sabía que esta capa de piedra estaba cubriendo la carne interna como esos tentáculos, así que subieron juntos para encontrar un punto débil. Gugu encontró un agujero y pidió flechas a Fushi para agrandar el agujero. Cuando Gugu vio el interior expuesto, inmediatamente lanzó fuego sobre él, haciéndolo romperse en pedazos, pero el núcleo aún no estaba destruido. Se incrustó en la pared y transfirió su núcleo a la pared. Fushi sacó su cuchillo para atacar, pero no fue lo suficientemente rápido. Fushi y Gugu tenían esperanza de victoria cuando de repente Fushi fue estrangulado hasta la muerte y la forma de March fue robada. Justo cuando Gugu estaba a punto de ser golpeado, Rin se apresuró a salvarlo. Mientras ambos intentaban correr, el oso atacó e hizo que toda la mansión colapsara completamente. Fushi había logrado levantarse en este punto, pero de repente sintió un dolor que no venía de él. Fushi sabía que algo malo estaba pasando. Gugu y Rin estaban ahora bajo las ruinas. Gugu sabía que no podía aguantar mucho más. Se prometieron que irían a recoger flores juntos cuando escaparan de aquí. Rin luego quitó la máscara de Gugu y vio sangre goteando. De repente besó a Gugu y en ese momento Fushi se dio cuenta de que había adquirido una nueva forma de transformación, que era Gugu. No podía aceptar que otra persona cercana a él se hubiera ido. Negó que Gugu estuviera muerto, pero aún así usó la forma de Gugu para luchar. Continuamente lanzó fuego hasta que el monstruo lo golpeó hacia el mar. Lo persiguió, pero el cambio repentino de temperatura hizo que se rompiera y el núcleo escapó. El creador le dijo que se había ido al oeste y que aún podía alcanzarlo si lo perseguía ahora, pero decidió quedarse y encargarse de las cosas aquí primero antes de perseguirlo. Después vio que lograron salvar a Rin, pero Gugu había fallecido realmente. Shin vino a llevar el cuerpo de su hermano a casa, y Gugu ahora veía las imágenes que más quería ver de todas las personas importantes para él. Pero cuando vio la realidad de que había muerto, Gugu solo pudo abrazar a todos una última vez. En los días siguientes, Fushi decidió irse para evitar atraer más enemigos. Shin asumiría las tareas de Gugu aquí, mientras que Rin, quien acababa de despertar, corrió a buscar a Gugu. Ella no sabía lo que había pasado, así que corrió a la casa del vendedor de vino. En este momento, Gugu había compartido sus últimas palabras con Fushi.
De repente, Rin vino buscándolo, obligándolo a transformarse en Gugu para engañarla. Le dijo que Fushi era el que había muerto y la llevó a ver la tumba. La pareja de ancianos entendió y siguió el juego para engañar a Rin. Ella quería ir a recoger flores con Gugu, pero él dijo que estaba ocupado ahora y que se encontraría con ella más tarde, diciéndole que se quedara con el anillo. En los días que siguieron, Rin siguió esperando a Fushi en ese campo de flores y le dijo a su padre que ya no se casaría porque había alguien a quien amaba, y seguramente esa persona ahora estaba viajando con Fushi. Sí, ella sabía todo, pero se engañó a sí misma para evitar el sufrimiento. Fushi había estado viajando durante 4 días y ahora llamaba al creador. Preguntó qué debía hacer ahora, pero el creador solo quería que se hiciera más fuerte para recuperar lo que fue robado, ya que había perdido todas las imágenes de marzo. Él necesitaba a Fushi porque era la única existencia especial en este mundo, y los Knockers también lo necesitaban. Pero Fushi pensó que si se convertía en algo sin mente, los Knockers ya no lo necesitarían. Cuando se transformó en fruta, el creador lo cambió de nuevo a humano, diciendo que incluso como fruta, los Knockers seguirían viniendo a jugar con él. Si él persistía, sería convertido de nuevo en una esfera y nunca podría volver a la forma humana. Al creador no le importaría, pero estaba seguro de que a Fushi sí. Fushi le dijo que peleara si quería, pero el creador dijo que un día desaparecería y la misión de proteger el mundo recaería en Fushi, así que tenía que entrenarlo de cualquier manera posible. Cuando Fushi intentó desafiarlo, el creador lo transformó nuevamente en un lobo y le dijo que si no quería sufrir más, debería volverse más fuerte. Más tarde, Fushi olió un aroma familiar y corrió a encontrar a Ouran. Ella había decidido seguirlo ya que Shin y Rin estaban ayudando al vendedor de vino. Rin se dio cuenta de lo que le pasó a él, por eso dejó ir a Ouran tan fácilmente. Ouran sabía que no viviría mucho más tiempo y quería apoyarlo con sus fuerzas restantes. Cuando él se negó, ella no lo aceptó, no quería ver a nadie más morir y le suplicó que se fuera a casa. Pero ella lo golpeó con su bastón, diciendo que esta era su vida y que él no tenía derecho a controlar lo que ella quería hacer. Finalmente, los dos viajaron juntos, pero no se habían reconciliado y no se hablaban. Ella seguía ofreciéndole comida, pero él seguía rechazándola. Luego llegaron a un pueblo y Ouran entró a comer, pero Fushi estaba preocupado por los Knockers y no quería quedarse mucho tiempo. Más tarde le preguntó al creador sobre la ubicación de los Knockers y supo que todavía estaban bajo tierra y no habían salido a la superficie. En su forma original, el creador no podía sentirlos, pero cuando crecían, podía sentirlos claramente. Cuando Ouran se preguntó con quién estaba hablando, él le habló del creador. Sabía que solo él podía protegerla ahora y parecía que el creador intencionalmente la dejó seguirlo para darle una razón para volverse más fuerte. A la mañana siguiente, Ouran quería fruta y le dijo a Fushi que trepara y recogiera algunas. Cuando él no pudo escalar, ella le dijo que se transformara en Marzo, pero él había perdido la forma de Marzo y solo le quedaban imágenes fugaces, incapaz de transformarse en ella nuevamente. El creador explicó que una vez perdido, solo podría transformarse en esa forma nuevamente si la reclamaba. Al escuchar sobre su condición, Ouran estaba preocupado de que perdería cuando estuviera en la forma de Gugu y que perdería esos recuerdos también, lo cual sería como morir de nuevo, y los recuerdos de todos sobre Fushi desaparecerían como si ellos también hubieran muerto. Decidido a no permitir que eso sucediera, al día siguiente estudió sus habilidades con más cuidado. Podía transformarse en cualquier cosa que tocara, pero los seres conscientes eran diferentes. Solo podía transformarse en ellos después de que murieran. Con criaturas como los cangrejos, cuando Ouran los cocinaba, sentía un dolor punzante como el cangrejo, y aunque podía transformarse en un cangrejo, en lo que se transformaba no podía tener vida. Ouran preguntó cómo había ganado antes, y después de que él explicó, ella le dijo que se debió a cambios súbitos de temperatura y se lo describió. Luego, ella lo dirigió a un bosque lleno de animales que los humanos generalmente evitaban debido a sus peligros, donde él podría adquirir nuevos poderes más útiles. Al día siguiente, ambos abordaron un barco para llegar a ese bosque, pero tan pronto como subieron, una chica les dijo que se separaran en 2 lados, hombres y mujeres. Ninguno de ellos sospechaba nada y siguieron adelante, solo para que Fushi fuera llevado y encerrado en una jaula. Dentro había personas que parecían ser esclavos con marcas estampadas en sus manos. Después de que Fushi fue marcado, le dolió bastante, pero se recuperó.
Él estaba preocupado de que la señora Ouran también fuera capturada. Luego él y los demás fueron llevados a una isla, y cuando el inspector vio que no tenía marca, pensaron que había sido traído aquí por error, la chica de antes que se llevó a la señora. Ouran vino a sacar a Fushi. Cuando preguntó sobre el paradero de la señora Ouran, ella no sabía. Entonces decidió irse y perder a quien lo seguía. Más tarde se transformó en un lobo y siguió el rastro para encontrar a la señora Ouran. Él podía oler su aroma al otro lado de la pared, así que intentó encontrar una manera de escalarla, pero cavar a través del suelo no funcionó y escalar requería plantar flechas una por una. Sin embargo, mientras escalaba, el viento lo derribó y se golpeó la cabeza. La chica de antes y su grupo lo encontraron y aprendieron sobre sus habilidades regenerativas, así que prometieron mantenerlo en secreto. En cuanto a su búsqueda de Ouran, ella se disculpó por haberlos confundido a ambos con criminales. Este lugar fue una isla prisión utilizada para detener prisioneros peligrosos. Cuando él quiso pedir prestado un arco para disparar al búho que estaba volando, ella lo detuvo porque era su compañero. Fushi quería saber si había alguna forma de pasar el muro, pero desafortunadamente no la había. Sin embargo, ella tenía una manera para que él ganara poder en este lugar. Tenía que ganar este torneo. El ganador obtendría todos los privilegios en la isla. No sabía qué tenía que hacer aquí. Entonces el locutor declaró las reglas. Quien sobreviva en el campo sería el ganador. Fushi pensó que era fácil, ya que no podía morir. La masacre entonces comenzó y vio que la realidad de esta pelea era una matanza sin sentido, todos frenéticamente masacrándose unos a otros para ser el último en pie. Fushi no pudo evitar sentirse mareado. Al final, este chico pelirrojo fue el último que quedó, pero como Fushi todavía estaba en el campo, lanzó un hacha a su cabeza. Fushi vio a muchas personas observándolo y no sabía qué hacer, porque el viejo vendedor de licor le había dicho que no revelara sus poderes a los demás, pero aún necesitaba ganar para lograr su objetivo. Así que se quedó congelado y el otro tipo vino y utilizó todas las armas que pudo encontrar para atravesarlo. Al ver que no caería, el chico supo que no era fácil de tratar, así que sabiamente fingió caer para dejarlo ganar. Después se encontró con esa chica de nuevo. Ella se presentó como Tonari y lo llevó a conocer a todos. Luego anunció que las primeras 100 personas que quisieran hablar con él tendrían que pagar. Cuando un joven no permitió que abusaran de su poder, inmediatamente le dispararon con un dardo tranquilizante. Tonari estaba ayudándolo a construir una reputación para convertirse en el líder de la isla, ya que los líderes anteriores murieron dentro de 2 semanas, lo que había causado que la isla estuviera en caos durante tanto tiempo. Pero ahora con él siendo inmortal, podrían usarlo para gobernar y cambiar esto. Lugar. Sin embargo, a él no le importaba, solo quería salvar a Orin e irse. Cuando se fue después, Tonari y los niños que sabían de él seguían siguiéndolo. Este gran chico era Yoroi, esta chica pelirroja era Miya, este chico de pelo rizado era Sandal, y esa chica que lanzaba dardos era Oppa. Lo llevaron de tour y le informaron que había 3 iglesias construidas aquí que engañaban a la gente de afuera, pero este lugar todavía tenía las bendiciones de los dioses y deidades. Este lugar también tenía campos y aquellos que robaban cultivos serían asesinados y colgados como advertencia. Matar estaba permitido aquí siempre y cuando la persona fuera culpable. Serían ejecutados sin piedad. Los recursos en la isla eran muy escasos, así que tenían que soportar para evitar perder la vida, aunque realmente querían irse. Este lugar fue originalmente gestionado por un país, pero debido a los números incontrolables se volvió autogobernado. Fushi luego miró las marcas en sus manos y aprendió que este triángulo representaba a los familiares de los criminales, mientras que los criminales tendrían un círculo adicional en el medio. Él no entendía por qué los prisioneros podían vivir libremente afuera, mientras Tonari había dicho antes que la señora Orin estaba encarcelada. ¿Por qué la señora Orin estaba encarcelada mientras otros prisioneros no lo estaban? Tonari le dijo a Fushi que la señora Orin en realidad fue arrestada en Yanome por envenenar a 10 personas y fue clasificada como una criminal peligrosa. Sin embargo, Fushi ahora siente que no puede cooperar con ellos porque están demasiado enfermos para poder reír y jugar en un lugar como este. Esa noche intentó disparar a un pájaro para que volara y encontrara a la señora Orin, pero el creador le preguntó por qué no continuaba el torneo. Dijo que no quería matar personas. El creador le dijo que la muerte llega a todos los humanos, pero que los humanos tienen el derecho de elegir cuándo mueren, como Gugu. Fushi indirectamente causó la muerte de Gugu, pero Gugu eligió salvar a Fushi y acortó su propia vida. Por lo tanto, respecto a esos criminales allí, habían cambiado su tiempo de vida para encontrar una oportunidad de cambiar sus vidas, así que él no debería sentirse culpable.
pero ignoró las palabras del creador y continuó buscando, y una chica vino y le lamió la mejilla. A la mañana siguiente continuó escalando la pared y seguía cayendo. Tonari quería que se preparara para el próximo partido, pero él no quería participar porque el próximo partido era 1 contra 1 y tendría que matar a alguien para avanzar. Él se negó y continuó su trabajo. Más tarde, Tonari escuchó que su distinguido invitado de Yanome había desaparecido y ella subió a la arena y se enfrentó sola a muchos oponentes. Sorprendentemente, ella era Hayase, quien había matado a March ese día. Fushi entonces descubrió que un topo había cavado un pasaje justo debajo de estos ladrillos, así que lo recogió y lo mató. Más tarde lamentó haberle quitado la vida, pero inmediatamente se transformó en un topo para cavar en el suelo. Sin embargo, un pájaro lo agarró y lo dejó cerca del grupo de Tonari, así que tuvo que entrar al partido. Su oponente era un tío loco por la batalla. Usó su cuerpo inmortal para intimidarlo, pero el hombre no se asustó e incluso le mordió un pedazo. Se transformó en un lobo para atacar e intimidar, pero cuando eso no funcionó, se transformó en Gugu para lanzar fuego alrededor. El hombre vio que seguía negándose a pelear adecuadamente. Luego, de repente, tuvo algunos recuerdos del pasado y recordó a Perona. De alguna manera se transformó en Perona y su cuerpo le permitió moverse más flexible y rápidamente, así que derribó al hombre con una patada y ganó. Pero esa forma llamó la atención de Ayase. Aunque Fushi no tenía memoria de March, todavía recordaba a Perona y sabía que poder usar esta forma significaba que Perona estaba muerta. El creador se alegraba de que Perona muriera temprano para poder usar este cuerpo ágil, pero encontró las palabras del creador repugnantes. El creador quería que desechara las emociones sobre la muerte humana, pero lamentablemente el dolor era lo que impulsaba su desarrollo, así que no podía hacer más. Luego Tonari lo siguió de nuevo. Ella seguía molestándolo. Todos habían matado una vaca para tratar a Fushi, pero él se negó y se dio la vuelta. Tonari sabía que no le gustaba matar, pero la verdad era que algunas personas merecen morir, porque el oponente que conoció hoy había matado a más de 50 personas. Tonari no sabía qué hacer para apoyar y ganar su favor, pero se negó porque fue por ella que él y la señora Orin se involucraron en este lugar maldito. A pesar de que la señora Orin había matado a personas antes, Tonari le contó cómo su padre también había matado a personas y mostró empatía, pero él aún no le importaba. Entonces Tonari usó un tercer método, queriendo ayudarlo a encontrar quién la había engañado para llevar a la señora Orin y a él a este barco. Aunque él aparentemente aceptaba sus deseos, no confiaba en ella, así que por la noche se transformaba de nuevo en un topo para cavar en la pared. Logró entrar y siguió el rastro para encontrar a la señora Orin. Trató de subir, pero se cayó. Ella escuchó el sonido y le respondió. Sabía que como él estaba usando la forma de Perona, Perona debía haberse sacrificado para proteger a alguien. Él quería ayudarla a escapar de aquí, pero ella quería que él se fuera solo porque era una criminal y aquí era donde pertenecía. Él seguía insistiendo en salvarla, así que ella le preguntó cómo planeaba rescatarla, ya que la puerta de la celda estaba cerrada desde el exterior, y aunque él pudiera entrar por este agujero, ¿cómo planeaba sacarla? Sabiendo que no podía rescatarla ahora, se fue cuando escuchó a Tonari decir que tenía información útil para él. Regresó afuera y preguntó sobre la información, pero ella dijo que se la diría después de que ganara el partido de mañana. Tuvo que aceptar. Antes de entrar en la arena, Tonari le dijo que apuntara a la cabeza y dejara inconscientes a los oponentes en lugar de matarlos. Luego entró en la arena y se transformó en Perona para luchar, pero su oponente era un artista marcial que siempre protegía su cabeza. Cuando el oponente lo agarró del cuello, se transformó en un topo para cavar bajo tierra y atacar por detrás para derribarlo con una patada. Pero el oponente se levantó de nuevo, y cuando el público vio que iba a perdonar a alguien de nuevo, dispararon flechas para acabar con el oponente ellos mismos. Protegió al hombre, pero aún así fue alcanzado por una flecha y se lo llevaron. Aunque estaba muy descontento con la gente aquí, tuvo que aceptarlo. Afuera se encontró con el hermano del artista marcial que aún estaba vivo. El hombre tenía un hermano menor que era su razón para pelear. Reveló que su madre fue traída aquí, pero murió, así que ahora su hermano menor era su única motivación para esforzarse. Fushi decidió que después de ganar ayudaría a los dos hermanos a salir de este lugar. Luego recordó el trato y exigió a Tonari que revelara la información. Ella evadió la pregunta y lo engañó de nuevo, por lo que comenzó a despreciarla abiertamente.
El hermano menor le pidió a Fushi que hiciera fuego, así que se transformó en Gugu para ayudar. De repente, otros vinieron a quejarse de Fushi, diciendo que los luchadores apostaron sus vidas mientras él seguía perdonando a la gente, lo que los deshonró. Afirmaron que un inmortal como él no entendería el valor de la vida humana. Cuando Tonari intentó intervenir, la golpearon, así que sus amigos tuvieron que venir a calmar el caos. De repente, Fushi fue atacado por un knocker y perdió la forma de Gugu. Les dijo a todos que corrieran mientras él luchaba. Recordó usar agua y fuego, pero ahora que había perdido los recuerdos de Gugu, también perdió la habilidad de fuego. Tuvo que correr a un lugar vacío y notó un pequeño agujero en su cuerpo, por lo que se transformó en un topo para entrar y morder sus vasos. Pero después de solo un bocado, lo expulsó y también perdió esa forma. Se encontró con el grupo de Tonari otra vez y querían ayudarlo a pelear. Él rechazó su ayuda porque no quería que nadie muriera, pero todos trajeron carros para atar las manos del llamador. El monstruo hizo temblar el suelo y obligó a todos a correr. El grupo de Tonari llevó arcos y flechas explosivas para disparar al monstruo, pero era demasiado difícil, así que Fushi tuvo que decirles que apuntaran a los huecos. Se transformó en Perona y copió un arco para disparar, pero la habilidad de tiro con arco de Perona seguía siendo pobre, por lo que tuvo que practicar repetidamente hasta que logró disparar una flecha en un hueco. Cuando las flechas se estaban acabando, tuvo que copiar más para todos y lograron destruir al golpeador. Fushi recuperó todo, desde Marzo, el oso, hasta Gugu. Tonari le enseñó que a veces todavía necesita la ayuda de otros, y para grandes tareas, trabajar con muchas personas es lo mejor. El creador predijo que esta isla sería un buen lugar para que Fushi creciera. Esa noche, el grupo de Tonari y Fushi tuvieron una fiesta de celebración. El grupo compartió todos sus sueños. Tonari sacó comida, pero solo eran frijoles y cosas así, por lo que Fushi creó mucha comida. Sin embargo, su comida era todo lo que Ayase le había dado antes, así que todos se quedaron dormidos por las drogas para dormir después de comer. Vio el diario de Tonari y leyó una línea, pero lo devolvió y se fue. Tonari se despertó de repente y miró a Fushi para disculparse por traerlo aquí. Luego tomó el diario para escribir su propia historia. Anteriormente, su familia fue la antigua propietaria de la casa de la bodega de vinos. La familia de tres vivía muy felizmente, pero cuando tenía 7 años, Tonari descubrió el cadáver de su madre en casa. La gente de la iglesia juzgó a su padre como el culpable y lo exiliaron de esta isla. Entre dos opciones de vivir como huérfana o venir aquí, ella eligió seguir a su padre a la isla prisión porque creía que él era inocente. Después de vivir en esta isla sin ley por un tiempo, su padre decidió participar en la arena para ganar el derecho a irse y prometió encontrarse con su hija en el puerto. En las gradas, Tonari rezó por la victoria de su padre. Sin embargo, tras verlo convertirse en un asesino sediento de sangre que sonreía mientras mataba, Tonari se sorprendió tanto que se engañó a sí misma para creer que su padre estaba muerto y que esa persona no era su padre. Finalmente, ella fue al punto de encuentro con su padre y encontró un diario junto con un deseo de cumpleaños de él. Ella sostuvo el regalo como uno de los pocos buenos recuerdos que le quedaban de su padre. Detrás de ella estaba el hombre asesino con una disculpa tardía antes de ser envenenado y arrojado al mar. Afortunadamente para Tonari, conoció a amigos en circunstancias similares y vivió con ellos hasta que tenía 12 años. Comenzó a trabajar importando bienes para poder salir de la isla, pero todavía estaba bajo estricta supervisión, lo que hacía que escapar fuera imposible. A los 13 años, Tonari se dio cuenta de que las personas fuera de la isla ni les daban la bienvenida ni les simpatizaban. A los 14 años, el año en que conoció a Fushi, una persona misteriosa que vino a la isla como visitante convenció a Tonari de que Fushi podría cambiar el destino de la isla, por lo que tuvo que engañarlo para llevarlo a esa isla. Esa persona realmente tenía razón porque con su habilidad de inmortalidad, Fushi estaba logrando gradualmente lo que Tonari deseaba. A la mañana siguiente, Fushi volvió a transformarse en March para escalar y encontrarse exitosamente con la anciana Orin en la prisión. Le dijo que mañana sería la última competencia y si ganaba, la sacaría de allí. En el partido final, Fushi se sorprendió al ver que su oponente era Hayase, quien también era la persona misteriosa que había manipulado a Tonari. Mientras luchaba contra él, ella reveló que la forma de Perona era su regalo para él. Ella había matado personalmente a toda la aldea de March y finalmente a Perona. Al escuchar estas cosas horribles, Fushi declaró por primera vez en su vida que la mataría. Sin embargo, aún no era rival para Hayase.
luchó sin técnica y fue inyectado con un sedante, lo que le provocó colapso. Después de ganar, Hase fabricó una historia para el público del estadio de que ella había descubierto a Fushi hace 5 años, que ella lo había guiado y enseñado a ser humano. Pero como él no entendía el espíritu humano, se escapó. El público comenzó a ser manipulado psicológicamente, así que Hase concluyó su actuación diciendo que entregaría el liderazgo a Tonari. La gente tenía la intención de desobedecer y quería matar a Tonari y sus compañeros de equipo, obligándolos a huir juntos. Mientras tanto, Fushi fue llevado por Hase a su residencia. En la cama, Hase tenía intenciones íntimas con Fushi mientras él estaba inconsciente, pero el grupo de Tonari interrumpió, haciendo que ella lo abandonara. ¿Planes? Cuando el grupo de Tonari entró en la habitación, no pudieron encontrar a Fushi. Hase les informó que lo había llevado a una habitación en lo profundo de la tierra donde nadie podía contactarlo. El capitán apareció y preguntó qué planeaban hacer. Tonari, usando su posición como líder, exigió el regreso de Fushi y dijo que él copiaría el barco del capitán para que pudieran irse, pero obviamente Hase y el capitán no estuvieron de acuerdo en permitir que eso sucediera. Entonces agarró a Oppa y exigió que el grupo de Tonari se disculpara con el invitado y se fuera. La situación se volvió tensa cuando ninguno del grupo de Tonari quiso ceder, pero de repente Fushi apareció detrás de Hase con una espada en su cuello. No había estado completamente inconsciente antes y la persona que los soldados se llevaron era solo un cadáver del que se había separado. Mientras él se transformó en una rata y escapó, luego apareció de repente como lo hace ahora. Él exigió que Hase dejara ir a todo el grupo de Tonari y él cumpliría cualquier condición que ella quisiera. Hase estuvo de acuerdo. Al día siguiente, el capitán, representando a Tonari y ahora el líder de la isla, anunció que transportarían un máximo de 700 prisioneros fuera de la isla, ya que el barco no podía llevar más. Tonari eligió a los niños menores de 7 años y a sus compañeros de equipo junto con la anciana Oren, y no se olvidó de ayudar a los 2 hermanos artistas marciales en lugar de Fushi. Más tarde, Fushi llegó al puerto para despedir al grupo de Tonari y la señora Oren. Ella dijo que lo esperaría en el puerto. Hase llegó para interrumpir su conversación, sedando a todos para asegurar que nadie pudiera causar problemas. Luego se llevó a Fushi y lo arrojó a un pozo muy profundo. Tonari luego se despertó y se encontró prisionera en el barco del capitán. Más tarde conoció al anciano jefe y le pidió que la desatara. Luego le pidió que preparara un barco para que pudiera regresar y salvar a Fushi. El búho también la siguió y aunque los soldados de Hase los descubrieron a mitad de camino, el capitán no dudó en ayudar a lidiar con ellos por Tonari. Tenía que enseñar a estas personas a no actuar imprudentemente en su barco. Así que Tonari decidió continuar su propia historia y quería que Fushi fuera parte de su historia en el futuro. Luego Tonari fue a la prisión de Fushi y bajó una cuerda para que Fushi se transformara en un topo y subiera. Pero sorprendentemente Fushi ya estaba detrás de ella, ya que el pozo no representaba ningún desafío para él. Esa noche una tormenta impidió que se fueran, así que tuvieron que pasar la noche en una cueva cercana. A la mañana siguiente, cuando Hase fue a ver a Fushi, descubrió que él se había escapado. De repente, un soldado entró corriendo informando que el pueblo estaba en peligro. Mientras tanto, mientras Fushi y Tonari se preparaban para irse, el creador apareció y le informó que los Nokirs estaban atacando el pueblo. Decidió ayudar a los residentes, pero Tonari se opuso, diciendo que todas las personas que merecían ser salvadas ya habían sido evacuadas por ella, así que Fushi no debería arriesgarse por ellos. Sin embargo, Fushi se fue porque el creador dijo que si abandonaban la ciudad, los Nokirs se harían más fuertes y los problemas futuros serían aún mayores. Por otro lado, los Nokirs habían poseído los cuerpos y se habían levantado del pozo de cuerpos. Los residentes estaban luchando caóticamente en vano. Fushi saltó a pelear, aunque dudaba porque eran personas, pero los residentes le dijeron que peleara, ya que todas estas personas ya estaban muertas. Durante la batalla, Tonari apareció para apoyarlo y cuando ella estaba en peligro, sus compañeros de equipo también regresaron para ayudar a ambos. El grupo cooperó para luchar contra los Nokirs, esperando eliminarlos a todos antes del anochecer. De repente, Upa tropezó y fue poseída por un Nokir. Mia, sin saberlo, fue a ayudar a Upa y fue apuñalada. Fushi rápidamente corrió a llevarse a Mia y le preguntó al creador cuál era la dirección segura. Él señaló una dirección que solo sería segura por unos minutos. Llevó al grupo al lugar seguro temporal para que pudieran intentar salvar a Mia.
Yuroi le preguntó a Fushi si tenía habilidades curativas, pero eso estaba más allá de sus capacidades. Si pudiera hacer eso, no habría sufrido tantas pérdidas. La poseída Oppa regresó y Tonari rogó a Fushi que no le hiciera daño, pero Fushi sabía que ella estaba más allá de ser salvada y estaba a punto de terminar con su espada. Sin embargo, dudó en el último momento y fue atrapado por el Nokir que robó la forma de Perona. Yuroi entonces descubrió que un Nokir se había adherido a su pierna, así que le dijo a Tonari que siguiera adelante mientras él se encargaría de Mia. Sandal tuvo que apartarla para escapar. Cuando el Nokir comenzó a extenderse por el brazo de Yuroi, no dudó en sacar su espada y cortarse el brazo. Gritó a Fushi que se transformara en un topo y luego lo lanzó para que el búho de Tonari lo atrapara y se alejara volando del área. Yuroi fue entonces poseído por el Nokir. Yuroi más tarde se reunió con sus dos amigos en el otro mundo. Volviendo a Hase, ella estaba observando la situación desde arriba cuando de repente un Nokir cercano invadió su brazo. Inmediatamente sacó la horrible criatura de su brazo y luego cambió su objetivo a Tonari y Sandal, quienes estaban huyendo abajo. Sin embargo, Fushi en forma de oso la atacó antes de que esta mujer loca pudiera hacer algo estúpido. La ignoró cuando vio a Tonari y Sandal en peligro y se transformó en Gugu para respirar fuego, barriendo a todos los Nokirs restantes. El creador apareció y reveló que solo quedaban 3 Nokirs en la isla. Trágicamente, estos 3 eran amigos de Tonari. Demasiado emocional al presenciar esta escena, Fushi no sabía qué hacer, pero antes de recibir una respuesta, Hase se apresuró a derribar a Sandal y llevó a Tonari al borde de un gran foso de fuego. Ella declaró que haría el trabajo sucio de matar a los amigos poseídos por Nokir en su lugar, pero si él no estaba de acuerdo, mataría a Tonari. Al escuchar esas cosas terribles, Tonari miró a Fushi y decidió arrastrar a Hase al mar de fuego. Pero Fushi reaccionó a tiempo para salvar a Tonari y sedar y contener a Hase. Una vez más enfrentando a amigos cercanos controlados, Tonari tomó una espada, decidiendo liberar a sus 3 amigos aunque tuviera que luchar con sus propias emociones. Sin embargo, Fushi no permitió que ella realizara ese doloroso acto. Él tomó la espada de sus manos y caminó lentamente hacia esas 3 personas. Después de tratar con los Nokirs y cremar a los muertos con los lugareños, Tonari y Sandal decidieron quedarse en la isla para rehabilitar la tierra y cuidar a los residentes, que ahora se habían vuelto más unidos y humanos que antes. Fushi continuaría su aventura, llevando al inconsciente Hase con él para evitar que esta loca mujer vuelva a lastimar a sus amigos. Él se despidió de ambos amigos y luego zarpó. Después de un rato, Hase se despertó en el barco y vio a Fushi esperando. Él le preguntó cuál era su objetivo final al perseguirlo. Ella reveló que su único deseo era estar a su lado, explicando que mató a March y Parona porque estaban tratando de llevarse a su Fushi. También confesó que había amado a Fushi desde que lo vio luchar contra el oso. Ella sabía que él no había experimentado el amor antes, así que le dijo que pasara una noche con ella para entender, pero si no le gustaba, podía matarla y usar su forma para luchar. Sin embargo, él se levantó y creó otro barco para viajar por separado. Él declaró directamente que la odiaba y que incluso si ella muriera no le importaría, así que nunca debería acercarse a él de nuevo. Fushi entonces se fue mientras Hase seguía gritando hasta que un Nokir subió a su barco y se la llevó. Camino a encontrarse con Pyorun, Fushi le pidió direcciones al creador, quien le informó que el búho de Tonari ya había hecho ese trabajo. Fushi recordó que en sus primeros días en la isla solo quería irse lo antes posible, pero ahora sentía que extrañaba la isla y a todos allí, porque sin estas experiencias, Fushi no habría crecido para ser quien es ahora. Cuando llegó al continente, encontró a Pyorun esperándolo en un restaurante cerca del puerto. Recordando el pasado en el que seres queridos murieron a causa de los Nokirs, Fushi temió involucrarla y se dio la vuelta para irse, pero preocupado de que no tuviera dinero para pagar, volvió para descubrir que el propietario no le cobró y hasta le dio alojamiento. A la mañana siguiente, Fushi de repente recordó que se fue sin decir nada y se preocupó de que ella pudiera esperarlo para siempre, así que regresó y planeó escribirle una carta. Seguía intentándolo, pero no podía escribir nada satisfactorio. Eligió observar a la anciana por un tiempo. Después de unos días de observación, Fushi se dio cuenta de que ella podía vivir bien sin él. El creador apareció y le dijo que Pyorun no tenía mucho tiempo de vida, así que quería que Fushi se quedara y la cuidara.
Después de pensarlo un poco, Fushi decidió transformarse en Miya para darle una manta como regalo de despedida. Sin embargo, ella lo descubrió y lo mantuvo allí. Pyorun estaba muy feliz de ver a Fushi de nuevo. Intentó alejarse, pero en el fondo de sus corazones él se preocupaba profundamente por Pyorun, y después de todo, ambos decidieron aventurarse juntos al bosque del que habían hablado antes. Después de meses allí, aunque Pyorun tenía casi 90 años, seguía siendo muy enérgica, pescando a diario como rutina. Fushi, después de pasar mucho tiempo con la anciana, ahora tenía más conocimiento para mantener a Pyorun a salvo. Estableció reglas para sí mismo. Primero, si los Nokirs estaban cerca, debía llevarse a la anciana y huir. Segundo, debía limitarse a transformarse en formas de criaturas cuyas características no entendía completamente, porque si se transformaba en algo como una sanguijuela, no podría proteger a la anciana cuando atacaran los Nokirs. Finalmente, duerme más tarde y despierta más temprano que la anciana. También anotó cosas importantes para recordar lo que necesitaba hacer. Pyorun le había contado a Fushi sobre su deseo de ser joven otra vez, diciéndole que solía ser muy hermosa, pero que había pasado la mayor parte de su vida trabajando. Sin embargo, en estos últimos años de su vida se sentía realmente feliz viviendo libremente y teniendo un nieto como Fushi. Escuchar esas cosas hizo que Fushi la valorara más, pero el cielo no le da todo a nadie. Un día, la anciana comenzó a sentirse mal y se volvió más irritable que antes. Su memoria también comenzó a deteriorarse gradualmente, pero Fushi ignoró todo eso y continuó cuidándola hasta el final. Hasta que un día Pyorun de repente se volvió extrañamente normal. Como estaba a punto de llover, le pidió a Fushi que fuera a buscar pescado seco mientras ella se recostaba para experimentar sus últimos momentos. Ella invocó al creador para que la llevara antes de que Fushi regresara, y si era posible, que este cuerpo viejo se convirtiera en algo más útil para Fushi en la próxima vida. Apareció en los momentos finales y accedió al deseo de Pyorun. En el otro mundo, ella vio a su yo más joven, y fiel a sus palabras, ella era realmente hermosa. El creador preservó sus mejores cualidades en una esfera como la forma original de Fushi. Luego desapareció y Fushi una vez más fue testigo de la partida de un ser querido. El cielo se oscureció y comenzó a llover como sus lágrimas de dolor. Después de cremar a la abuela, que también era su amiga cercana, Fushi encontró sus mensajes finales en el papel de notas. Pyorun quería que él viviera por sus sueños tal como ella había vivido una vida sin remordimientos. El tiempo pasó y el creador no tenía nada nuevo que contar sobre Fushi. Fushi había llegado a la mediana edad, riendo maníacamente después de matar a un Nokir, y esto marcó el final de la primera parte de la película.